Gracias, Espíritu Santo, porque usted está en este lugar. Y vamos a pasar, Señor, a leer las Escrituras en Mateo 24, 3 y 20. Mateo 24, el 23 y el 24, hermanos. Cuando usted lo tenga, me dice con un amén. Porque me gustaría, si usted quiere seguir apuntar, si usted quiere apuntar los versículos, hermano, pienso que estaría bien porque nos ayudaría, estando en la casa, a meditar, hermanos, lo que se leyó en esta tarde. Le digo, lo que yo le puedo decir, hermanos, puede ser palabras vanas, pero lo que dice la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Listos? Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, allí está, no lo creáis. 24. Porque se levantará falso Cristo y falso profeta, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún ¿a quién? A los escogidos. Primeramente, puede sentarse, hermanos. Primeramente, hermanos, yo les quiero hablar que Jesús estaba advirtiéndonos a lo que estamos leyendo en estos versículos, que es el 23 y el 24, y nos está poniendo, ¿cómo se dice? A que nos pongamos listos a lo que íbamos a pasar en estos días. Y como les digo, y se los voy a decir, pues, lo que está pasando en estos días, hermanos, ya pasó en el Antiguo Testamento, hermanos. Nomás que dice, o en este tiempo, hermanos, va a agarrar más fuego, más ardor, hermanos. Y nosotros, aún los escogidos, aquí lo está diciendo Jesús, incluso los escogidos podemos ser desviados de la verdad, hermanos. Eso es la realidad. Y Jesucristo estaba queriendo decir con estas cosas, hermanos, que una de las primeras cosas que iba a salir en estos tiempos, anunciando la gran tribulación, era la apostasía. Y eso lo podemos ver en los versículos más para atrás, hermanos. Pero ahorita vamos a ver eso. Ahorita me gustaría darles 3 características, nomás así rapidito, o 3 ejemplos de lo que sería la apostasía en el Viejo Testamento, hermanos, para que ustedes vean cómo se levantó en contra de los hijos de Dios, o en contra de Dios, pues, eso, hermanos. Y eso se está levantando en estos tiempos, hermanos. Cómo Satanás usa a las personas o usa a la gente para tratar de hacer las cosas que hizo Jesús, o por tratar de hacer las cosas que están escritas en la Biblia, para que la gente caiga, hermanos, y la gente se desvíe, salga de su contexto. Dice, el primero, hermanos, es el error de Balaam. Todos conocen quién es Balaam. Dice, vender mis dones espirituales por lucro. Ese es el primer contexto, hermanos. El segundo, hermanos, dice, el camino de Caín. Y me interesa, me gusta mucho, hermanos, porque si ustedes saben, yo pertenezco a lo que es la alabanza aquí, a los levitas, a los músicos, y a mí me encanta traer la alabanza a Dios, hermanos. Yo puedo pasar horas y horas agarrando el instrumento, tocando, adorando, glorificando a Dios. Esa es mi vida, hermanos, eso es lo que yo siento. Nomás que pues, tenemos que trabajar y tenemos que salir de este lugar, irnos y trabajar y hacer lo que debemos de hacer para poder sobrevivir en la carne. Y fíjense lo que dice, hermanos, el camino de Caín, adorar a Dios a mi manera. Tenemos que tener cuidado en la forma en que adoramos a Dios, hermanos. Ustedes conocen la historia de Caín. El tercero, la contradicción de Coré. También se acuerdan de la historia de Coré, ¿verdad? Ese se levantó en contra de Moisés, hermano. Y mire lo que dice. Otra vez, la contradicción de Coré. Solo por Moisés ha hablado Dios. Es por eso que Jehová tuvo que llevarse a Moisés, tuvo que llevar al pueblo al monte, hermanos, para que les hablara Dios. Yo sé que ustedes conocen de esas palabras o de ese tipo de escrituras. Y este tipo de gente, hermanos, se está levantando en este tiempo. Yo sé que aquí no hay, hermanos, y si algo tenemos escondido, pues hay que echarlo fuera, hermanos. Nomás simplemente se vaya y caminar correctamente como es. Y como les había yo explicado, hermano, estas son las características de la apostasía. Es que nosotros vamos a conocer de Dios y nos vamos a desviar. ¿Qué es la traducción de la apostasía, hermanos?
afuera, salirnos del contexto, salirnos de las cosas de Dios y tratar de hacer las cosas que nosotros queramos usando la palabra de Dios. No se me vaya a ir por otro lado, hermanos, usando la palabra de Dios, porque yo ya no le voy a dar más explicación de lo que no está en la Biblia. Pero estas personas van a usar la Biblia, ¿para qué? Para engañar aún a quién, a los escogidos. En estos dos versículos, hermanos, nos están hablando de que esas personas o esos falsos cristos van a hacer cosas como señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos, hermanos. Esas señales y esos prodigios, hermanos, yo pienso que van a ser tan poderosos y tan, ¿cómo le podría decir? No le quiero poner sutil, pero ¿cómo se le podrá decir? Bueno, tan fuertes, hermanos, que vamos hasta poder caer nosotros los escogidos, porque los escogidos somos nosotros. Y quiero que sepa otra cosa, hermanos, y está muy bien puesto aquí en la Biblia, es que estas palabras se las estaban diciendo ¿a quién? A los discípulos. Estas palabras no fueron directamente, hermanos, para los, como le podemos decir nosotros, a los mundanos o a los que no conocen de Dios. Eran para los discípulos. Si gustan ir a los versículos de atrás, hermanos, en el 24, vamos a empezar del 3. Y estando él sentado en el monte para darles a conocer a quién le estaba diciendo esto. En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿A quiénes fueron los que preguntaron eso, hermanos? Los discípulos. Y aquí está, miren, más o menos lo que dice el 23 y el 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Estos engaños, hermanos, les digo, eran tan potentes, pero realmente, hermanos, a las primeras personas que los estaban diciendo eran a los discípulos en ese tiempo, que ahora nos lo están diciendo a nosotros. Hoy en esta tarde, hermanos, yo los quiero llevar a 4 métodos o engaños que Satanás usa usa y va a seguir usando en los últimos tiempos, como les estaba explicando ahorita. Primero, déjeme decirle algo, hermanos. Cuando Dios hizo a la creación, hermanos, lo que es Adán y lo que es Eva, no vieron a Dios hacer la creación. Ellos no vieron, Adán no vio nunca cuando hizo la creación. Quizás alcanzó a mirar cuando sopló el aliento de vida, sopló en su nariz y le dio aliento de ¿qué? De vida. Ahí vio quién fue el que le sopló. A lo mejor ahí tuvo un poquito de tiempo de mirar que Él era su creador. Pero Eva no. Eva no vio nada, hermanos. Y ni siquiera cuando Jehová formó a la mujer, que le sacó a la costilla de Adán para formar a la mujer, tampoco Adán vio eso porque dice que lo durmió. Ellos no sabían ellos no tenían cómo saber de que Dios era su creador, sino de una sola manera, hermanos, de que Él se los dijo, que Él era su creador. Gloria a Dios. Y les digo, de eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde, hermanos. De cómo el enemigo nos mete cosas en la mente y nos va, ¿cómo se dice? Lavando la mente, hermanos, para prepararnos, para darnos el toque final. Eso fue lo que hizo la serpiente con Eva, hermanos. Todos ustedes saben lo que Dios, el mandamiento, bueno, no el mandamiento, lo que le dijo Jehová a Adán, hermanos. Él dice que Jehová formó a Adán, lo formó y lo puso en el huerto del Edén, y ahí le dijo que de todo árbol del huerto iba a poder comer, menos de la ciencia del bien y del mal, hermanos. Ustedes todos conocen eso. La instrucción, gracias, hermano, la instrucción que le dio Jehová, o Dios pues a Adán. Todos saben de eso, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, les digo, Satanás, él quiso venir, empezó a tratar con la mente de Eva, ¿por medio de quién? De la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente era el animal, se dice la escritura que era el animal más astuta. Pero ellos en realidad, hermanos, sencillamente,
cuando Jehová habló con Adán, sencillamente lo que ellos deberían de haber hecho, hermanos, era creer que Él era su creador y obedecer el mandamiento que les había dado. Vamos a leer nomás esa partecita en Génesis, hermanos, 2 del 15 al 17. Sí, del 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Aquí está la instrucción, hermanos, que le dio lo que es Dios a Adán. Dice, el mandamiento estaba bien claro, hermanos, para lo que les había dado a ellos. Y Eva también lo entendió, hermanos, porque en el versículo 3 y 2, mire lo que le dice, lo que le respondió Eva a la serpiente, hermanos, cuando él vino y le quiso lavar, o le lavó, pues más bien, lo que decimos nosotros la mente, hermanos. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso quiere decir, hermanos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tomarás, para que no moriráis. Ella repitió las palabras de Dios cuando vino la serpiente. Quiere decir, hermanos, que ella comprendió el mandato, porque la serpiente le dijo, con que Dios te ha dicho de que no podrías comer de todo el árbol. Y ella le respondió lo que Jehová le había dicho a ellos, hermanos. Ellos comprendió. Pero sí, yo sé que esta prueba pues era un poco sencilla y todo, hermanos, pero en realidad de las cosas, hermanos, yo pienso, es como les digo, el enemigo empieza a tratar con nosotros y nosotros nos dejamos. El enemigo empieza a lavar con nuestra mente si nosotros nos dejamos. Igual también si nos descarriamos de no venir aquí a congregarnos, hermanos, también. Porque si no venimos a congregarnos, pues mucho menos vamos a agarrar palabra en la casa, hermanos. Así es. Entonces hay necesidad, la Biblia también dice que necesitamos congregarnos, hermanos. Dice, bueno, pero pues ya todos sabemos, ¿verdad?, que en el libro de Génesis ellos decidieron desobedecer a Dios o el mandato de Dios. Cuando Dios vino a hablar con Eva, note lo que le dijo Eva en Génesis 3:3, hermanos. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué hizo la serpiente, hermanos? La engañó y comió. ¿Y qué necesitamos para engañar a alguien, hermanos, o a algo? Necesitamos darle ¿qué? Una mentira. Pero sí saben, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen mucho conocimiento y todo, pero sí saben que las mentiras no todas engañan. La mentira que engaña es la que más se parece a la verdad. Es como si yo le dijera, hermanos, a ustedes, volteen para abajo y vean la alfombra que es roja. ¿Ustedes lo creerían? Pero sí les dije una verdad, ¿verdad? Digo una mentira, perdón. Entonces no todas las mentiras engañan, hermanos. Yo sé que hoy en día han salido muchos falsificadores de todo tipo, hermanos, y así va a venir el anticristo. ¿A falsificar a quién? A Cristo. Los billetes, hermanos, cuando usted me paga con un billete un poquito grande, rapidito la cajera lo mira y pum, allá para arriba y lo marca, no sé qué tanto hace, a ver, para que sea el billete ¿qué? Genuino. Pero para que ellas supieran cuál era el genuino o cuál era el de mentiras o el falsificado, ellos tenían que saber cuál era el genuino primero, y después ya sabían cuál era el falsificado. Ellas ya están preparadas para eso. Yo no lo sé porque pues yo cargo puros billetes de $1, gracias a Dios, pero ahí estamos, hermanos. No se crea ese, no, porque ahorita ya están las tarjetas. No se crea, hermanos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Leímos el 13, ¿verdad, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Y para cada verdad Satanás tiene una falsificación, hermanos. Y en 2 Corintios, fíjese lo que dice en 2 Corintios 11:3, que la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Pero ¿qué es lo que tenía la serpiente? Astucia. Y ella estaba falsificando lo que eran las cosas de Dios. Y en Apocalipsis 12:9 dice que
Satanás va a engañar a todo el mundo, hermanos. Quiere decir que él va a engañar ¿a quién? Por decir, como quien dice, a todos los seres humanos los va a engañar si no nos ponemos listos. Sigue diciendo, y la razón es muy sencilla. En vez de conocer la verdad y obedecer la verdad, lo que vamos a hacer es aceptar los engaños de Satanás, que se parecen mucho ¿a qué? A la verdad, hermanos. Quiere decir que son falsificados. Engaños de Satanás que usó. Bueno, hoy vamos a aprender, hermanos, o vamos a ver algunos versículos o los engaños o métodos que Satanás usó en el principio y sigue usando hoy en día. Y el primero lo vamos a ver ahí mismo, hermanos, en Génesis 3:1. Me gustaría que pusieran un poco de atención, os le digo, hermanos, si quieren ustedes agarren los versículos, ustedes léanlo. Vamos a estar hablando de estos versículos de lo que es 3 de Génesis. Y yo pienso que a lo mejor muchos de ustedes ya tienen más o menos lo que aquí Dios hizo, pero a lo mejor vamos a descubrir algo más. Dice Génesis 3:1, hermanos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y fíjese lo que dice. La cual dijo a la mujer. ¿Qué fue lo que dijo, hermanos? Ok, dice. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero si notamos aquí una cosa, hermanos. Que dijo, ¿qué fue lo que? Ay, bendito Dios. Que dice, la cual dijo a la mujer. ¿Quién fue la que le dijo eso? ¿Y la serpiente podía hablar, hermanos? Los animales hablan, hermanos. O usted ha ido a un zoológico y se para frente de la serpiente y le dice, ¿cómo estás, hermano Julio? ¿Verdad que no? Eso no es. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí Satanás con la serpiente? Estaba engañando a Eva, hermanos. Primero a Eva. Ahora vamos ahí, mire, a seguirle. Ese es el primer método o engaño que usó Satanás, hermanos. Yo sé que a lo mejor ustedes ya lo habían agarrado, si no, pues gloria a Dios por eso, hermanos. Fíjense, y hay otra cosa, hermanos, en lo que le está diciendo aquí, hermanos, que Satanás estaba usando a la serpiente para decir un milagro mentiroso, hermanos, que estaba haciendo hablar a la serpiente, cuando la serpiente no podía hablar. Y esto que les voy a decir, hermanos, le pregunté a 2 o 3 personas, conocedores mucho mejor de la palabra que yo, y yo les pregunté que si en el tiempo que pasó eso, las serpientes, ¿qué es lo que hacían? Si ellas caminaban, o ellas se arrastraban, o ellas ¿qué hacían, hermanos? ¿Caminaban? Ok, entonces yo, hermanos, en realidad yo busqué pues y no entendí, no encontré nada de eso, hermanos. Pero para mí, hermanos, yo pienso que ellas volaban o hacían otra cosa, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando Satanás vino y le puso la maldición a la serpiente, ¿qué fue lo que le dijo? Te arrastrarás en tu pecho. Si ella se arrastraba, hermana, y ella comía el polvo, ¿cuál sería esa maldición? No era maldición, hermanos. Porque yo he visto dibujos, incluso también he visto dibujos de tiempos antiguos, hermanos, donde las serpientes tienen alas. Bueno, he visto dibujos, no se lo estoy dando aceptando que eso es, hermanos. Es un pensamiento mío. Les digo, yo le pregunté a varias personas, a varios hermanos, y ellos similares todas las respuestas. Pero en realidad, hermanos, lo que podemos ver aquí es que Jehová, cuando hizo las maldiciones, le dijo que iba a ser la serpiente. Y para mí volaba. Y si ustedes quieren buscar en Isaías 14:6, hermanos, a ver, déjenme pasar la nota bien. 14:29, ahí habla de una profecía de serpientes que vuelan, de serpientes voladoras. También en el 36, hermanos, ahí mismo de Isaías.
Y dice, y la razón más, bueno, eso ya se los expliqué. Hoy en día hay muchos que les gusta seguir a los milagros, donde hay sanamientos, echan fuera demonios, donde hay cosas sobrenaturales, pero no todos los milagros son de Dios, como ya lo hemos visto, hermanos. Ese primer milagro, si usted quiere poner el primero o el segundo, como usted guste, pero ahí está. Hay milagros mentirosos, la serpiente no podía hablar, Satanás le dio la apariencia de la facultad de hablar. Eso fue lo que pasó, hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito del ministerio, bueno, en un versículo del ministerio de Jesús, hermanos, hablando de los milagros, vamos a dar el versículo de Juan 6:2. Y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué la seguía gran multitud, hermanos? Porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Entonces ellos, ¿qué es lo que seguían, hermano? Las señales que hacía con los enfermos, que quiere decir los milagros, pero esos ya eran milagros de Dios, de Jesús o de Jehová o del Espíritu Santo, como usted le quiera llamar, hermanos. Pero la gente seguía los milagros. Es por eso que le decía que ahorita en el tiempo, la mayoría de la gente que no está aquí ahorita, lo que persigue son los milagros. Pero en realidad nomás persigue los milagros porque no quieren aprender de la palabra para seguir y obedecer la palabra. Yo sé que a mí me ha tocado mucho tiempo, hermanos, que inclusive gente ha pedido que ore yo por ellos para sanidad o algo así, hermanos. Y es una lástima, hermanos, porque pues todos podemos orar. Todos podemos hacer lo mismo, hermanos. Y la Biblia dice que los milagros y los señales van a seguirnos a nosotros y no nosotros a ellas. Así que hay que poner un poquito de atención en eso, hermanos. Y si vemos también a nuestros hermanos que andan predicando la palabra, hermanos, y llenan esas iglesias tan grandes, las llenan nomás porque el anuncio de la radio, el anuncio de la televisión le dice que hace milagros, prodigios y todo el asunto, y las iglesias se llenan esperando un milagro a cambio. ¿Sabía usted que, como ya hemos visto, hermanos, hay milagros mentirosos? Entonces los voy a explicar también por qué. No crea que nomás se lo estoy diciendo por decírselo, pero así es. Dice, ahí encontramos la obra de Jesús. Pero cuando el Señor Jesús ahí mismo, hermanos, les empieza a predicar, les empieza a dar el sermón de que Él es el pan de vida y todo, hermanos, ¿qué cree que hizo la gente? Lo mismo que hace los domingos en la tarde aquí. No viene, se van. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque estoy sacando de algo un poquito difícil a hacerlos reír. Porque así debe ser, tenemos que tener el gozo, hermanos, aunque estemos exhortando, tenemos que exhortar bonito para que no se sienta, hermanos, pero en la casa vamos a derraguir todo lo que aprendemos aquí, hermanos. No crea que todo lo que yo le voy a hablar va a ser de aquí, ya se lo dije también ahorita, pero usted cuando vea el versículo, es cierto a lo mejor lo que dice el hermano Julio, o lo que dice el predicador que está aquí hablando la palabra. Vamos al 6, ay bendito Dios, este número no me gusta decirlo, hermanos, pero bueno. Está puesto en la Biblia, ¿verdad? Y es para bien, no es para bien, pero sí está ahí. Es el 6. Sí. Desde entonces, Juan 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo le diré? Es pesado, hermanos, cuando empieza a predicar uno y empieza a querer dar palabra de exhortación, porque los hermanos lo que hacen es decir, esta persona, iba a decir este chavo porque pues así habla uno, pero esta persona o este predicador me está diciendo a mí, no, hermanos, la palabra es para todos, porque le digo, muchas de las veces tenemos cosas en nosotros que ni sabemos que las tenemos, y cuando escuchamos es la palabra, esa es la que hace de arguir, hermanos, porque es el Espíritu de Dios y no es el predicador que está aquí. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el 9, y dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Del anticristo. Con gran poder y señales y prodigios, ¿qué?
mentirosos y con todo engaño. ¿Qué le sucedió a Eva? Engaño de iniquidad. ¿Para qué? Para matarla, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo? Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estamos hablando, hermanos, de la obra del anticristo. Y en los últimos días bueno, ya todos sabemos, hermanos, que el anticristo va a hacer todo ese tipo de señales. Va a hacer milagros, va a hacer prodigios y todo ese tipo de cosas. Y las personas que no conozcan de la palabra, hermanos, aunque sea poquito, somos las que van a caer. Y muchas de las que sabemos también, porque ya lo dijo Jesucristo atrás. Entonces, hermanos, mire, vamos a lo que viene siendo ya lo que es el Dios omnipotente y el Dios todopoderoso en Hechos 2:2. 2:22 le dije, ¿verdad? Sí, así es. Dice, fíjese aquí cómo es lo que nos está hablando Pedro, hermanos. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros en las que maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Se nota que si miramos, hermanos, ahí más o menos la aproximación que se acercan esas tres palabras, hermanos, o esos versículos de lo que acabamos de leer, de lo que va a ser la obra del anticristo y lo que es en realidad el Dios todo omnipotente, que es Jesús del Nazareno. Pero fíjese cómo es lo que dice, vamos a repasar otra vez ahí, hermanos, en segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice, inicuo, bien diferente a como lo dicen acá, que es, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazaret, varón ¿qué? Aprobado por Dios. Se fijan que esto es más o menos igual, hermanos, pero le están declarando al anticristo lo que él es, hermano, en serio. Y lo que la gente no sabe o lo que la gente no va a entender, hermanos, es de que son las cosas que él hace, son parecidas, pero son diferentes personas. Y aquí podemos ver en el 9 de Tesalonicenses que es poder, señales y prodigios, pero mentirosos. Y acá en Hechos, hermanos, ¿qué es? Maravillas, prodigios y señales. Y aunque la tradición, hermanos, no es la misma en el griego, en el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, las palabras son idénticas. Y ya vimos las palabras, hermanos. Y en realidad, hermanos, tenemos que tener cuidados porque esto va a suceder entre los que se dicen ser cristianos, hermanos. Si van ahí conmigo a Mateo 7, 21, 23 y 24, hermanos. El encabezado dice, nunca os conocí. El 21, hermanos, de Mateo 7, el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, fíjese nomás en el 21, hermano, lo que dice. Señor, Señor. Le acabo de decir que esto va a suceder entre nosotros, hermano, entre los cristianos. Porque ¿quiénes son los que dicen Señor, Señor? Si no somos nosotros. Y fíjense en el otro. En el 22. 23. Sí, perdón, sí, cierto, en el 23. No, ahí mismo en el 22, hermano, dice, y en tu nombre echamos fuera, ¿qué? ¿Pero qué dice? ¿Que en qué? En tu nombre. ¿Quiénes son los que echan fuera demonios en el nombre de Jesús? Nosotros, hermanos. Tenemos que tener cuidado, pero fíjese lo que está pasando. Esto es un poquito grave, pues nomás es de ponerle atención, hermano, pero sí es grave. Y después si nos vamos al 23, ¿qué es lo que responde Jesús, hermanos? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad.
¿Sabía que esa palabra, hermanos, maldad, se podría traducir infracción de la ley? Porque hay muchas personas que ya no les gusta hablar de la ley. Pues dicen que están bajo la gracia y ya la ley ya no interesa. Eso es también un poquito difícil, hermanos, ya sería meterse. Pero vamos a ver qué nos dice en 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué quiere decir? Infringe también ¿qué? La ley. O la quiebra. Pues el pecado es infracción de la ley. La maldad que es, hermanos, si la traducimos, podríamos ponerle aquí en el versículo, hermanos. Si estuviéramos hablando de pecado, hermanos, le podríamos decir: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, infraccionistas de la ley. O sea que no llevaban la ley a cabo, hermanos. Pero Jesús decide ponerle maldad, pues está bien, hermanos. Eso me encantó a mí, pero de aquí se los quiero llevar a otras cosas, hermanos. Y dicen que son cristianos y hacen milagros, sacan demonios, dan profecía. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pero no quieren seguir la palabra de Dios, o sea, no quieren hacer compromiso con Dios para seguir la palabra de Dios como debe de ser. Y como Eva siguió el milagro, la gente de hoy también sigue los milagros. ¿En vez de qué? De obedecer a Dios. Gloria a Dios. El segundo método o el segundo engaño, hermanos. Vamos ahí mismo a Génesis 3:1. Y esto también ya lo habíamos leído, pero ahorita lo vamos a volver a leer. Génesis 3:1. Otra vez vamos a leerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que está haciendo ahí, hermanos? La serpiente está cambiando ¿qué? Las palabras, porque le dijo: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Aquí podemos ver, el segundo engaño es decir la palabra de Dios mal. Aquí podemos ver que el diablo estaba citando la palabra de Dios mal. La estaba cambiando a su conveniencia. Es decir, hermanos, el segundo método es añadirle o quitarle a la palabra de Dios o torcer la palabra de Dios. El usar la palabra de Dios para engañar, Satanás usó la palabra de Dios para engañar a Eva. Y ustedes sí conocen también, hermanos, aquí se los voy a llevarlos a esos versículos, ya los conocen, yo sé que son las tentaciones de Jesús. Vamos a Mateo 4:4, que Satanás quiso hacer lo mismo con él. Ustedes ya la conocen, pero vamos a repasarla. 3:4 dice: y vino a él el tentador y le dijo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo, hermanos, a Jesús en ese momento? Si eres ¿quién? ¿Y qué fue lo que escuchó a Jesús anteriormente cuando salió de las aguas? Este es mi hijo amado. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás? Queriendo involucrar, ¿cómo se dice? Voltearle las cosas a Jesús, hermanos. Le dijo, si eres el Hijo de Dios. Entonces yo pienso que Jesús empezó a pensar, hermanos, y dijo, ¿cómo que si, como si soy el Hijo de Dios? Si mi padre me lo acaba de decir en mi bautismo. Y me dijo que yo era el Hijo de Dios. Pues yo soy el Hijo de Dios. Y fíjese lo que dice ahí mismo. Ay, bendito. Sí, aquí está. En el 4, hermanos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué le dijo, hermanos?
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué es lo que decía, lo que le trató de decir aquí Jesús? Yo no hago nada si no está escrito en la palabra. Yo no hago nada si si a mí mi Padre no me lo dice. Y Satanás lo quiso engañar, hermanos. Pero si vemos, hermanos, si ponemos un poquito más de atención, Satanás es bien astuto, así como dice, hermanos, Satanás es más astuto que nosotros inclusive. Si no nos ponemos bien, Satanás nos va a engañar, hermanos. Fíjese lo que dice. Satanás se puso en la mente, bueno, pues él quiere hablar de lo que está escrito, pues vamos a llevarlo, y lo llevó otra vez al 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito, ¿qué le dijo? Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos? Porque escrito está. Jesús ya le había dicho en los versículos anteriores que él no hacía nada, hermanos, si no estaba escrito. Y Satanás lo que hizo ahí, hermanos, es que él citó la palabra de Dios, que está en el Salmo 91. Vamos al Salmo 91, hermanos. En el Salmo 91, lo que es el 11 y el 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí el diablo, hermano, estaba citando el Salmo 91 en el 11, pero ¿sí sabían ustedes que lo citó mal, hermanos? Fíjese lo que dijo Satanás: pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y aquí está el engaño, hermanos, o aquí está lo que le quitó a la palabra de Dios: que te guarden en todos tus ¿qué? Tus caminos. ¿Y qué es lo que hacía Dios, hermanos? ¿O qué hacían los ángeles para guardar a Jesús? ¿O qué hacía Jesús? Andar en los caminos ¿de quién? De Dios. Satanás le quitó esa partecita para tratar de engañar a Jesús, hermanos. Fíjense en lo que es de la tentación, lo que acabamos de leer. Dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate échate abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con piedra. Dijo que a sus ángeles iba a mandar, hermanos, pero no le dijo eso, que te guarden en todos tus caminos. Muchas de las veces, hermanos, a nosotros Satanás se nos va a poner y nos va a decir la palabra de Dios, y si no lo sabemos cómo es, nos va a engañar. Por eso le dijo, y por eso dijo Jesús, que iba a engañar ¿a quién? A los escogidos. Si Dios, hermanos, era su hijo y lo trató de engañar Satanás, ¿qué esperamos de nosotros? Santo. Dice, hermanos, y Satanás después, Satanás lo que él quería, hermanos, es que Jesús se echara abajo, hermanos. ¿Para qué? Para que él cometiera el pecado de la presunción. ¿Saben lo que es el pecado de la presunción, hermanos? El pecado de la presunción, hermanos, es ¿cómo se dice? Editor. Reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Ese es el pecado de la presunción. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mire. Digamos, voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a salir de viaje, hermano, nosotros usamos, la mayoría, yo pienso que conoce la palabra de Dios, usa el Salmo 121. Cuando usted se va a ir, lo empieza a citar y a orar, y ora usted por su viaje y todo. Pero lo que le quiero dar a explicar es esto. Usted va en su carro y le pide a Dios: hey, cuídame en todos mis caminos, y por favor, y esto, lo otro. Pero usted va manejando arriba de 100. ¿Usted cree que está en obediencia hacia con Dios? Porque no está cumpliendo las leyes. Usted estaba arriba de las leyes y usted quiere que Dios lo obedezca. Eso es reclamar las bendiciones, hermanos. Eso es reclamar las bendiciones en andar en desobediencia. Otra de las cosas, hermanos, cuando vamos a hacer un examen y no estudiamos,
Y estamos a punto de hacer el examen y oramos a Dios. Dios, ayúdame a pasar este examen. Ayúdame a lograr, a que logre yo sacar unas buenas calificaciones. Ya me perdía de panzazo como lo hacía yo antes, hermanos. Bueno, y le ora, hermanos. ¿Usted cree, hermanos, que Dios le iba a cumplir eso si usted no estudió? Estamos pidiendo algo, hermanos, si nosotros hacer las cosas de Dios. Esa es el reclamar, hermanos, lo que es la presunción, las cosas espirituales, hermanos, en desobediencia. O si alguno, hermanos, le está pidiendo a Dios por salud y se toma de perdida unas tres cajillas de cigarro todos los días, ¿ustedes creen que eso está bien? Pues lógico que no, hermanos. Eso es reclamarle a Dios la bendición cuando estamos haciendo algo que no es justo o no está bien ante los ojos de Dios. Dice, en realidad lo que Satanás hace es quitarle a la palabra o añadirle a la palabra, hermanos. Y en Apocalipsis 22, 18 y 19, hermanos, primero el 18, dice que hay de aquel que le ponga, porque va a mandar las plagas sobre él. Y el 19, hermanos, y hay de aquel que le quite a la palabra de Dios, porque él va a quitar el nombre de él del libro de la vida. No sé si lo estoy citando bien, hermanos, pues no quiero ir para no hacer tanto tiempo, pero así es, hermanos. Fíjense nomás las maldiciones que está declarando. Dice, yo no sé qué dice, ya no estamos bajo la ley. Ya sabemos, hermanos, que muchos dicen que ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, bajo el Espíritu Santo, y yo digo amén. O sea, estoy aceptando eso de estar bajo el Espíritu Santo, hermanos, siempre y cuando andamos en obediencia. Si usted no anda en obediencia, hermano, olvídese que el Espíritu de Dios ande esté. O sí andará ahí, pero es lo que está diciendo, está esperando de que usted haga las cosas bien o que ande en obediencia para poder actuar en usted. Dice, pero vamos a leer unos versículos ahí, hermanos, para mirar esto que le estoy diciendo, que es en 2 de Pedro 3, 15 y 17, y lo que está sucediendo, hermanos, en este tiempo. Y dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué es? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas de la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de qué, hermanos, de entender, las cuales los indoctos, fíjense lo que está pasando, hermanos, la cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Dice, aquí podemos ver aunque Pablo escribió cosas complicadas, Pedro no le echó la culpa, sino le echaba la culpa a los ministros que estudiaban y torcían la palabra de Dios, hermanos. ¿A qué? A su conveniencia. Vamos a ver, para hacer esto, hermanos, para hablar un poquito de la ley, lo que es Romanos 3, 28, 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Muchos eso es lo que dicen, hermanos, pero no leen o no se aplican lo que es el contexto que dice en el 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. Fíjese lo que dice, en ninguna manera, sino que confirmándola, confirmamos la ley. El otro, hermanos, que se parece mucho a esto es esto. Ahí estábamos hablando de la ley. Dice Romanos 5:20, hermanos, ahí mismo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Gloria a Dios, hermanos. Y dice el contexto, también vamos a ir, hermanos, en el 6:2. En ninguna manera. No, bueno, vamos a leer desde el 1. ¿Qué pues diremos?
¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ahí vuelvo a repetir las mismas palabras. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, hermanos, si nosotros hemos sido muertos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo al pecado? En ninguna manera. Vamos a leer el último, hermanos, que es el Romanos 6, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Le estoy dando tres versículos, hermanos, que habla sobre la ley, que en realidad, hermanos, estamos también bajo la, o sea, no estamos queriendo quitar la ley, hermanos, sino más bien la estamos cumpliendo. Así como dijo Jesucristo, que Él no había venido a quitar la ley, sino a cumplir la ley, hermanos. Y vamos ahí a lo que es el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y vuelvo a decir otra vez, en ninguna manera. Lo que le estoy dando a entender, hermanos, que lo que nosotros tenemos que hacer es no quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Bendito Dios. Vamos a leer esto rapidito, hermanos. El tercer método es seguir nuestros sentidos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Qué fue lo que vio la mujer, hermanos? El árbol, y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Ahí están involucrados ¿qué? Los ojos. Y el segundo método de engaño, hermanos, es seguir nuestros sentidos. Y lo sigue diciendo: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó. ¿Qué dice? Tomó. Tacto, hermanos. De su fruto y comió. Gusto. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí, hermanos? Son 4 cosas. Primero, oyó. Le estaba hablando ¿quién? La serpiente. Satanás por medio de la serpiente. Los oídos. Y de ahí que se involucraron los ojos. Y de ahí el tacto, las manos. Y de ahí el gusto. Es decir, ahora los chinos. Dice, sabiendo que a través de las escrituras, sabían que a través de las escrituras, los que seguían a su sentir terminaban mal. Un ejemplo de eso, hermanos, está Sansón. Sansón un día se le ocurrió bajar, hermanos, a la ciudad de Timat, déjenme ver si lo estoy pronunciando bien. Timat. Y dice que vio una mujer y fue de su agrado. Y fue y se lo contó a sus padres. Y le dijo así y así: bueno, pues ¿qué acaso aquí no hay una de tus hermanos no tienen a alguien para que te unes tú con él? ¿Por qué? Porque no se podían juntar en yugo desigual, hermanos. Por eso los padres dijeron eso. Pero mire lo que Sansón le dijo: vayan y búsquenmela, porque ella ha agradado a mis ojos. Él usó sus sentidos. Y sabe, hermanos, que sí pasó así. Él agarró a la mujer. Y sí saben la consecuencia de eso, ¿verdad? Es que a él le sacaron ¿qué? Los ojos. Eso es un ejemplo, hermanos, de seguir nosotros nuestros sentidos. Y ahí nos está hablando un poquito, pero ya es muy rápido de que el otro, hermanos, que es bien diferente a lo que pasó con Sansón, fue José el soñador. Ustedes saben toda la trayectoria de José, hermanos. Llegó hasta Egipto. ¿Cómo se dice? Ay, bendito. Fue vendido y todo, hermanos, y llegó a la casa de Potifar, que era un comandante de la guardia del rey. Y agarró pues confianza con él, hermano, y andando un día ahí alistando las cosas de él, hermanos, llegó la esposa de Potifar, que en realidad era muy bonita, dice la escritura. ¿Por qué? Porque Potifar, no sé si lo estoy pronunciando bien, hermanos, pero Potifar tenía mucho poder, es decir, que tenía mucho dinero, hermanos, y pues no iba a tener cualquier cosita en su casa, hermanos, sino tenía pues pienso yo, una belleza en su casa. También José la miró, hermanos, pero él no la codició, es bien diferente, por eso lo estoy diciendo. Sin embargo, ella se le insinuó a José.
Y José, ¿qué le dijo? No, no, no. ¿Cómo voy a cometer yo este pecado tan grande contra mi Dios? Y también contra su amo. Pero fue bien diferente, hermanos, las reacciones de los dos. ¿Sí se fijaron? Y hay muchas otras más, hermanos, pero y ahorita pues el tiempo ya se está acabando. Y vamos a lo que viene siendo. En realidad, hermanos, los grandes hombres de la Biblia no se guiaban con lo que decía sus sentidos, sino más bien lo que Dios les decía a ellos. El último, hermanos, que es el Génesis 3:6, es en el mismo, nomás vamos a terminarlo. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué dice, hermanos? Y dio también a su marido. Sabía que Satanás no nomás tienta por él mismo solo, hermanos, sino que usa gente para tentar a otra gente. ¿Qué fue lo que usó aquí, hermanos? A Eva para tentar ¿a quién? A Adán. Y ese es el tercer método o engaño, llevar a gente a tentar a otra gente. No siempre tiene que ser el diablo el que lleva a tentar a otra gente, sino que usa a otra gente para tentar a otra gente. En Primera de Timoteo, hermanos, nos dice que Adán no fue tentado, hermanos. Lo que pasó, hermanos, es que él pecó o desobedeció, hermanos, por amor a Eva. Yo me acuerdo una vez que el pastor de nosotros, el hermano Mario, él dio algo que se le había revelado algo y que él dijo que le iba a anunciar en una boda y lo anunció, hermanos. Y algo de esto él hablaba, hermanos, que Adán no había pecado, hermanos, que lo que él había hecho es que no se quería quedar solo. ¿Por qué? Porque pensó que Eva iba a morir, porque ella agarró primero el fruto del árbol que no deberían de agarrar. Pero en realidad, hermano, el mandamiento se le había dado al hombre, o sea, Adán. A lo mejor iba a morir ella, eso sí no se sabe, pero el mandato se lo dio al hombre. Y eso fue lo que hizo Adán, hermanos. Pensó que él se iba a quedar solo. Dijo, pues como todos los animales tienen pareja, yo no. Pues mejor decidió también hacer eso. Decidió más el amor de Eva que seguir la ordenanza de Dios. Sabían que ya va a llegar el tiempo que nosotros vamos a tener que seguir lo que dicen nuestros familiares o lo que dice Dios. Fíjense los versículos, hermanos. No sé si ya se los dije, pero creo que mi hija Jessica creo que me dijo que yo ya se los había explicado o dicho. Pero vamos a lo que es Mateo 10, 34, 37 y ya con estos versículos acabamos, hermanos, porque Mateo 10, 34, 37. Dice el primero. El encabezado dice Jesús causa de división. Palabras fuertes, hermanos, pero que tenemos que tener sabiduría para poder llevar a cabo lo que les voy a hablar aquí, hermanos. Dice 34, no pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cuál es la espada, hermanos? La palabra de Dios. Ahora, ¿cómo agarramos la palabra de Dios? Aquí está hablando, hermanos, que Él no ha venido a traer paz. Muchos de nosotros pensamos que Él está hablando de guerras y de todo eso, hermanos. Y sí son guerras, pero son guerras espirituales. Según como usted agarre la palabra de Dios, hermanos, a su conveniencia, usted se va a pelear con una persona que está agarrando la palabra de Dios a como la ley de Dios o la ley la ley de Jehová, hermanos. Si usted trae la palabra de Dios bien y se encuentra entre medio de una familia en la cual ellos tienen las escrituras, pero las están torciendo, están haciendo otro tipo de cosas, ahí es donde ya no va a haber paz. Yo se lo estoy diciendo por experiencia, hermanos, no por cualquier cosita. Pero tenemos que estar listos para todo esto, hermanos, porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. Fíjese, sigue diciendo en el 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, fíjese nomás lo que está diciendo, hermanos, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, santo Dios.
36. Y los enemigos, y este es el que está un poco más pesado, hermanos. Y los enemigos del hombre serán los de ¿qué? Los de su propia casa. Con este versículo, hermanos, los voy a dejar porque ya es un poquito tarde. Lo único, hermanos, que les voy a decir ya por último va a ser que lo único que Dios quiere es que conozcamos su palabra y así como la conozcamos, la llevamos a cabo, hermanos. Porque de nada nos sirve conocer y no hacer. ¿De qué sirve tener y no hacer nada, hermanos? Es mejor conocer y llevarla a cabo para que no caiga esto que estudiamos poquito o que leímos en esta palabra de Dios sobre nosotros. Que no vaya a venir el tremendo y nos agarre descuidados creyendo en que Él es y nosotros queriendo ir. Porque la venida de Dios va a ser un relampaguito y ya estamos. Vamos a lo que es 1 Corintios, hermanos, para entrar a lo que es la Santa Cena, hermanos, que ese es el motivo en que estamos haciendo este servicio, hermanos. Les dije 1 Corintios 11, ¿verdad? A ver, 1 Corintios 11, vamos a leer. Bendito sea Dios. Vamos a leer primero lo que es del 27 al 29. ¿Lo tienen listo, hermanos? Amén. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El Señor nos dice que nosotros nos juzguemos nosotros mismos, hermanos. Si usted tiene algo en contra de alguien y está aquí, pues usted pídale perdón y se acabó el asunto. Si no está aquí, usted pídale perdón a Dios por lo que hizo, hermanos, y siéntase libre para participar en la cena del Señor, de la Santa Cena, perdón, del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para recordar que un día murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos, y que Él resucitó también al tercer día y un día va a venir y Él va a servir esta cena. Así, hermanos, que pónganse en sus pies, vamos a orar para pasar al servicio de la Santa Cena. Gracias, Padre Celestial, venimos al trono de tu gracia, te damos gracias, Padre mío, por esta tarde. Te pido que seas tú, Señor, tomando control de la palabra que se acaba de decir en esta tarde, Señor. Incluso a mí, Padre Celestial, sigues redarguyéndome, Padre Celestial, para que yo pueda, Señor, ser más parecida a mi mente hacia a ti, Jesús. Te pido que seas tú, Señor, tomando control de este servicio de la Santa Cena, Padre Señor, que todos mis hermanos se sientan libres, Padre mío, de hacerla. Yo sé, Padre Celestial, que en el tiempo que la hiciste tú, aquí con tus discípulos, hubo personas, Padre Celestial, que si tú hubieras querido, hubieras parado de que ellas las hicieran y no paraste. Así, Padre Celestial, te pido que le pongas en mis hermanos, si ellos tienen algo, Padre Celestial, que les den las ganas ahorita y que se pongan a cuentas contigo. Igualmente yo, Padre Celestial, te pido perdón si en caso he ofendido a alguien de los que están aquí, les pido perdón de antemano y te pido a ti perdón también, Señor, si aún, Señor, no conociendo, Señor, yo los pecados los cometo, pues te pido perdón por esos, Padre Celestial, y si conozco también, Padre Celestial, te pido perdón por eso y te pido que seas tú purificando mi cuerpo, Padre Celestial, para que cuando tomemos la copa, el pan, Padre Celestial, hagan de provecho a nuestras vidas, hablando espiritualmente, Señor. Y que podamos sentir, Señor, que tu presencia aún, Señor, aumente en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma. Que sea usted tomando control de todos mis hermanos. Y te doy gracias, Padre Celestial, por todo lo que se ha hecho en esta tarde. Así, Padre Celestial, vamos a pasar a obtener esta cena, Padre Celestial, que tú dejaste como mando, Padre mío, como mandato. Gracias te damos porque en este lugar, hermano, en tu iglesia, en la casa de oración, se hace una vez por mes, Padre Celestial, y ahorita lo vamos a hacer confiando, Padre Celestial, en que tú un día la vas a servir. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.